Gloria al Señor. Vamos a dar inicio a este servicio de hoy, dando gracias al Señor por permitirnos una vez más estar en este lugar para bendecir, alabar y glorificar su santo nombre. Un saludo para todos esta noche y vamos a decirle al Señor que sea Él el que nos dirija. Amado Dios, bendito sea tu nombre. Te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das. Una vez más estamos aquí congregados en tu nombre para cantarte canciones que agraden, Señor, y que te glorifiquen en ellas. Padre amado, te rogamos en el nombre de Jesús que nos bendigas, que nos dirijas, y reprendemos en el nombre de Jesús toda potestad que quiera impedir, que trate de impedir, Señor, tu bendición, en la bendición que tú tienes para tu pueblo a esta hora y en muchos lugares, Señor, donde quizás hoy a esta hora también estarán celebrando un servicio para tu gloria y para tu honra, un servicio de culto para honrarte y glorificarte, Señor. Sea tu nombre adorado, sea tu nombre bendito por los siglos. Dios no rechaza oración, oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta, porque da el sufrimiento. Basta solamente esperar. Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de es vencer. hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás Esta siempre lo alaba, no importa nada, tu alabanza escuchará. Buscarte abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, te alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, te alaba a Dios. la gente La necesita gente necesita entender lo que lo Dios que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. basta solamente Basta solamente
sus manos. Es hora de vencer. Es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Alaba. En la prueba alaba, está sufrido alaba. No importa nada, la alabanza le escuchará. Dios va delante abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Déjame cuenta, nadie puede cerrar. Él trabaja para Los los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te adoramos, oh Dios, porque eres digno. Porque tú, Señor, te hiciste digno y eres digno desde el principio. Sea tu nombre bendito por los siglos de los siglos. Sea tu nombre alabado y exaltado, Señor. Porque todos los que invocan tu nombre, Señor, tendrán alegría y gozo por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Una vez más decimos Gloria a Señor. Dios. Vamos a tomar una lectura de la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Vamos a leer esta escritura. Vamos a recordar un poco ahora los beneficios de la sabiduría. Capítulo 4 de Proverbios. Los beneficios de la sabiduría. Amén. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Todos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. Gloria al Señor. Qué bonito esta porción de la palabra. Como si nosotros nos afianzamos, nos aferramos a la sabiduría y a la inteligencia, tendremos muchos beneficios. Uno de ellos es que nuestra vida será como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y estamos nosotros esperando llegar a ese día perfecto, cuando aparezca el príncipe de los pastores para levantar su iglesia. Aleluya. Tendremos muchos beneficios porque se nos alargarán los años. Dice el proverbista que se multiplicarán años de vida. Podremos, cuando tomamos el camino de la sabiduría, donde hemos sido encaminados y andamos por las veredas derechas, cuando andamos no se estrecharán nuestros pasos, y si corriéremos tampoco tropezaremos. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba.
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que Él está aquí? ¿Cuántos creen de verdad que está aquí? Digamos la gloria a Él. Gloria a Jesús. ¿Y cuántos saben que no hay otro Dios como Él? Grande como Él. No hay otro Dios como Él. Amén. No hay Dios tan grande Aleluya. como tú. No lo hay. No lo hay. All sing. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. Gloria al Señor. No hay Dios como Él. Vamos a cantar ese coro y vamos a hacerlo, pero vamos a creer lo que estamos cantando. Que si no hay Dios como Él, vamos a sentirlo aquí en el corazón. No hay Dios Tan grande. grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada
Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor esta noche? Gloria a Jesús. Pero queremos saludarles en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de podernos reunir esta noche delante de su presencia. Amén. Quiero saludar a todos los hermanos y amigos que están a través de internet, enviarles un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesús. Esta es nuestra celebración de edificación de doctrina y hemos venido aquí para, una vez más, adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Vamos a entrar entonces en la enseñanza esta noche y vamos a hacerlo abriendo la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 9 al verso 11. Hechos capítulo 1, verso 9 al verso 11. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Al Señor sea la gloria. Amén. ¿Cuántos damos alabanza a Dios? Gloria a Dios. Bueno, esta noche quiero compartir con ustedes la cuarta prueba de la deidad de Jesucristo. Hemos hablado de la primera prueba de la deidad de Jesucristo es su manifestación en carne, y comprobamos bíblicamente en el libro empezando desde el libro de Isaías, la profecía del profeta hablando y anunciando el nacimiento de Cristo, confirmándolo en el libro de Mateo capítulo 1 verso 23, donde ratifica el cumplimiento de la profecía, y es donde se efectúa ese cumplimiento. Luego vimos en la segunda prueba su ministerio terrenal, lo que Jesús hizo, las obras del Padre, que eran las que ratificaban que Él era el Padre. Lo vimos en San Juan 14, hablando a los discípulos y a los judíos: si no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí, dice, creedme por las mismas obras. Hablamos de las obras que hizo en el Antiguo Testamento y hablamos de las obras que hizo en el Nuevo Testamento en su ministerio terrenal. Luego vimos hace 8 días la ascensión, tercera prueba de la deidad de Cristo, donde se demuestra que Cristo es Dios. Lo vimos en su ascensión, ascendiendo después de la resurrección, después de 40 días de haber aparecido a sus discípulos y a más de 500 hermanos con pruebas indubitables. Llevó a sus discípulos a un monte llamado el Monte del Olivar, el Monte de los Olivos, y allí les dio instrucciones y les habló del fin. Y en el Monte de los Olivos fue donde Jesús con sus discípulos compartió acerca del fin de los tiempos. En Mateo 24 vemos una cantidad de acontecimientos que Él les enseña que sucederían, pero eso lo hizo estando en el Monte de los Olivos. Amén. Y cuando vamos al libro de Hechos, el capítulo 1, el verso 11, entonces tenemos que hablar
para hablar de su regreso, tenemos que hablar de su ascensión. Amén. Porque la ascensión fue precisamente la señal o la promesa de su regreso. Amén. En ese mismo monte, donde le dio a sus discípulos a conocer los tiempos finales, en ese mismo monte, desde ahí mismo ascendió al cielo, y a ese mismo monte regresará por segunda vez. Y eso es lo que vamos a mirar esta noche, el por qué Cristo, a través de su regreso, confirma que es Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, dice que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, o sea, ángeles, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo, oiga bien, no está hablando de otro, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Si hacemos una prueba comparativa para declarar que Jesús sí es Dios en su regreso, tenemos que ir a la palabra en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías, el capítulo 14, el verso 3 al verso 5. Existen varias pruebas que están relacionadas con su regreso y que son de mucha utilidad para comprender y para entender su deidad, su divinidad. Y dice la palabra de Dios en Zacarías 14, 3 al 5. Note bien lo que vamos a leer para que entendamos claramente que no hay más que un Dios. Por eso, aunque muchos nos llamen a nosotros Jesús solos, nosotros vamos a seguir predicando a ese solo Dios que se llama Jesús. Dice: después saldrá Jehová. Oiga bien, ¿quién sale? Jehová. Y peleará con aquellas naciones. Esto ocurrirá en la segunda venida, como peleó en el día de la batalla. Y note bien, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de ¿qué? Los olivos. ¿Y de quién está hablando? Jesús. Pero si usted lee, está hablando de Jehová del Antiguo Testamento. Amén. Y dice que afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. De ello no vamos a hablar ahora, pero es allí donde se formará la guerra que dice la Biblia, la que será la guerra de Armagedón. Amén. En ese monte de los olivos se formará un valle cuando Él ponga sus pies sobre él. Y no vamos a hablar del acontecimiento, porque lo que estamos comprobando es que quien viene es el mismo que se fue. Y el profeta Zacarías habla del Jehová del Antiguo Testamento que vendrá y posará sobre el monte de los olivos. Dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y dice: y vendrá. Note bien lo que dice la Biblia. ¿Vendrá quién? Jehová. ¿Jehová qué? Mi Dios. Y con él
Los santos. ¿Cuáles santos? La iglesia. Por eso nosotros, la iglesia, no estamos esperando ¿Usted ven allá? su segunda venida. Escúchenme esto. La iglesia no está esperando la segunda venida de Cristo. La iglesia está esperando el levantamiento de la iglesia, porque es un proceso donde antes se levanta la iglesia para estar con el Señor, pero en su segunda venida es la iglesia la que viene con Cristo. El acontecimiento del levantamiento es lo que dice el apóstol a los tesalonicenses, el capítulo 4, verso 13, cuando de ahí en adelante les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, o sea, lo levantará, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. Ese será el momento del levantamiento de la iglesia. Pero la iglesia no está esperando su segunda venida, su regreso. La iglesia está esperando el levantamiento. En su segunda venida la iglesia viene con Él. Amén. A establecer lo que se conoce como el reinado milenial. ¿Cuánto damos alabanza a Dios? Por eso dice: vendrá Jehová mi Dios y con Él todos los santos. El profeta Zacarías habló acerca del regreso de Jesús. Job da una descripción clara y dice, hablando de la resurrección, pero también enfocándose a lo que ocurriría cuando el Señor viniera en su segunda venida. Job capítulo 19, verso 25, dice Job esto al declarar lo siguiente de su Redentor. Yo sé. Dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin, no dice me levantará, se levantará sobre el polvo. Note bien, ambos pasajes claramente declaran que aquel que se parará sobre el monte de los olivos en los últimos días no es más que ese Jehová Dios del Antiguo Testamento. Y cuando vamos al libro histórico del Nuevo Testamento, tenemos que entender que ese Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento, porque nos recuerda que Jesús fue el que ascendió, y ascendió desde el monte de los olivos. Amén. Y será este mismo Jesús el que vendrá de nuevo, según lo declara la palabra de Dios. Por eso, en el verso 12 de Hechos, los ángeles le dicen a los discípulos: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que ¿quién es el que viene? Si fueran dos distintos, no diría el profeta Zacarías, hablando a tiempo futuro, al final, de que vendría Jehová mi Dios con todos los santos. Y si fueran diferentes, no declararían los ángeles que era el que se había ido, que así mismo como se había ido vendría. Lo que nos está indicando que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Por eso dice, habiendo dicho estas cosas, fue alzado y le recibió ¿qué? Una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos, entre tanto que él se iba, estos ángeles se pusieron delante de ellos para confirmarles que el que se iba vendría. Amén. Amén. ¿Cuántos damos alabanza al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ahora, hay unos versos bíblicos que nos aprueban o nos confirman que Jesús, el que ascendió, será el mismo
que vendrá. Pablo, el apóstol, termina de clasificar o de clarificar mejor esto en Tito capítulo 2, el verso 13. Cuando dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Oígame bien, presten atención a lo que dice la Biblia. De nuestro gran Dios. Y recuerden que gramaticalmente la I no está dividiendo, está uniendo. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Pablo lo dijo. La Biblia de los testigos de Jehová, por ejemplo, se contradice. Cuando dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Oiga bien. Dice, gran Dios y del Salvador, Jesucristo. O sea que ahí sí lo están dividiendo. Y si el gran Dios dice en el Antiguo Testamento, en Isaías, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, ¿por qué entonces dice que el Salvador Jesucristo? Hay una contradicción en esa Biblia, pero la Biblia realmente lo que dice, la Biblia que usamos todos, dice gran Dios y Salvador Jesucristo, porque el gran Dios se llama Jesucristo. Y estamos aguardando esa manifestación gloriosa de este gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, si vamos a primera de Timoteo, capítulo 6, el verso 14 al verso 16, el apóstol dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Si dice así su Biblia, la cual a su tiempo, primera de Timoteo 6, 14 al 16. Oiga, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde algo, que esa palabra Señor solo es aplicable al Dios Todopoderoso. Amén. De la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará ¿a quién? El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Y de quién está hablando el apóstol aquí? ¿De cuál aparición? Que guarde el mandamiento, Señor. De la aparición de Jesucristo. Amén. Por eso cuando en el Apocalipsis la voz le dice a Juan en el capítulo 22, verso 20, le dice, ciertamente vengo en breve. Hay una respuesta de Juan. Y Juan responde, sí ven. Señor. Pero ¿a quién le dice sí ven? Dice, sí ven, Señor Jesús. Porque al que esperamos es a Jesús. Amén. Ahora, dice también ahí mismo en Apocalipsis, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Y así termina el libro. Sí ven, Señor Jesús. Cuando Juan en la isla de Patmos tiene la visión
Y Juan la describe y describe a quien le da la visión. Escucha la voz que le dice: yo soy. Porque cuando Juan dice que ve la visión, dice: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, o sea, su poder sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero Y el último. y el último. ¿Qué le está diciendo? Y el que estuve. ¿Ah? Yo soy el primero, o sea, antes de mí no ha habido nadie, y soy el último, después de mí tampoco habrá nadie, le dice el Señor. El que vive, porque Él se identifica primero con la vida, y le dice: y estuve muerto. ¿Quién fue el que murió en la cruz? Cristo. Y miren lo que le está diciendo: el que vive y estuve muerto. ¿Y cómo dice su Biblia? Note bien lo que dice: Por esa escritura. pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y en el verso 8 le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Dice quién? Jesús. Y está hablando en Apocalipsis de la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es tiempo presente, el que era tiempo pasado y el que ha de venir tiempo futuro, el todopoderoso. ¿Será que con estas pruebas bíblicas tenemos razón de dudar de que Jesucristo no es Dios? Si se manifestó en carne, si desarrolló un ministerio terrenal, si hizo las obras que solo Dios puede hacer, si ascendió al cielo, y como dice la Biblia, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, que está en el cielo. Y termina mostrando que su regreso, Él es Dios. Amén. ¿Será que hay razón de dudar de que Jesucristo es Dios? Jesucristo es Dios. No hay más que un Dios. No hay dos, ni hay tres. Jesucristo es el único Señor, el único Rey de Reyes, el único Señor de señores. Así que yo le quiero invitar a usted que nos está viendo a través de la internet, si usted de pronto ha tenido la duda por la forma en que se escribe en la Biblia, algunos se pierden de rumbo, se desvían porque no se dan la tarea de pedir a Dios la revelación y escudriñar la palabra y de comerse todo lo que escuchan. Pero la Biblia habla de un solo Dios manifestado en tres formas, y en eso queremos recalcar mucho: como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la regeneración. Pero no está diciendo que son tres personas, porque si fueran tres personas, entonces habría un gran dilema doctrinal. Porque si fuesen tres personas, el Padre eterno y el Espíritu Santo que engendró a Jesús, entonces Jesús tendría dos padres. Pero qué bueno entender que la esencia de Dios es Espíritu. Él es el Espíritu Santo, Él no es la tercera persona. La Biblia, esa palabra o esa frase Trinidad, es una frase femenina, y Él no es ningún femenino, Él es varón de guerra. Así que esa tercera persona que muchos dicen que existe, no existe, porque esa es una manifestación de Dios. Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la regeneración. Él tiene un nombre, pero tiene todas esas cualidades. Tú tienes un nombre, pero eres padre porque tienes hijos. Eres hijo porque tienes padres. Y tienes un espíritu de vida que Dios te dio, pero tu nombre es el que te identifica.
Aparte de eso puede ser nieto, tío, sobrino, amigo, hermano, pero sigues teniendo el mismo nombre. Jesús es todo lo que tú quieras, el buen pastor. Jesús es la roca de salvación. Jesús es la puerta de salvación. Jesús es todo lo que tú quieras, pero ante todo es Dios por sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Amén. Así que el nombre del Dios único que nosotros conocemos es el nombre de Jesús. Recuerde lo que Isaías escribe en el capítulo 52. Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. 52:6. Así que Dios se hizo presente en Jesús. Por eso nosotros seguiremos predicando que Jesucristo es Dios y que no hay Dios tan grande como nuestro Dios. Si quieres más información sobre la doctrina, comunícate conmigo 319-444-9418 o visítanos acá en nuestra iglesia en la calle 68 número 26922, Barrio Cuba. Estamos para atenderte y compartirte la revelación de la palabra de Dios. Quiero invitarlos a estar de pie y vamos a dar gracias a Dios por la palabra esta noche. Que Dios lleve al corazón, a la mente de todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de la internet esta revelación plena de la unicidad. Oremos. Padre, te amamos esta noche. Bendecimos tu nombre. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Y proclamaremos, Señor, que tú estás sobre un trono de justicia. Hoy declaramos, Señor, revelación en la vida de las personas que nos escuchan, Padre, a través de tu palabra. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, eres Señor, Jesús. Y con mi voz Proclamaré que tú eres Rey, eres Señor. Sobre el trono de justicia se ha sentado. te has sentado en majestad. Tu palabra De autoridad en mi vida reinará. Sobre el trono de justicia Se ha sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Dilo conmigo. Sobre el trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. En mi vida reinará. En mi vida reinará. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Bueno, Gloria a quiero Dios.
despedirme de los hermanos y amigos que han estado con nosotros esta noche a través de internet, bendecir sus vidas y queremos decirles que estamos para servirles. Llámenos, queremos orar por ustedes, que Dios le ayude, que Dios bendiga su vida. No me interesa a qué organización pertenezcas, pero si necesitas la ayuda, estamos para servirte en el nombre de Jesús. A todos que Dios les bendiga, una feliz